Juan Manuel, ¿con qué recursos narrativos te acercas al tema de la migración? Es mi aproximación de un modo híbrido, porque ahí está el cronista que escribe, el cronista que fotografía y también el investigador de carácter académico. Así que, como bien dices, es una crónica que aprovecha múltiples lenguajes para abordar el tema que has planteado, los desplazamientos humanos. Esta aproximación es también desde la mirada de un migrante. Por supuesto, yo he migrado más de una vez, yo vivo cruzando fronteras y la última frontera que he cruzado fue hace ya algunos años para la vida en España. Yo radico en España ya desde el año 2017, por lo tanto son 9 años. De hecho, en la migración podemos hablar de dos tipos de migrantes. Un migrante con privilegios y un migrante en precariedad. Sí, es un privilegio. Yo no soy un migrante en condición de precariedad o en situación de riesgo administrativo. Mi migración tuvo que ver con la formación doctoral, para hacer el doctorado después de haber hecho el máster también en España. De tal modo que en el contexto de sacarme la tesis doctoral y defenderla, me ofrecen un puesto en una universidad española. De tal modo que la vida vinculado a la academia europea, española, a la vida universitaria, hace posible que yo pueda hacer el salto del Atlántico, desde España hasta aquí, intentar una vez al año, pero mantener siempre los vínculos muy estrechos, muy fuertes con nuestro país. ¿Qué cargaste en tu equipaje emocional cuando iniciaste tu viaje a España? Dado que, como saben, muchas de mis lectores, lectoras, yo tengo a la Moca, que es una perra peruana y perruna, y entonces el eje tiene que ver con que la Moca no se queda atrás, la Moca viaja, y la maleta no es la gran preocupación, sino la Moca y qué condiciones tiene para viajar. El viaje a Barcelona para hacer el doctorado en el año 2017 pasó por esa dificultad. Y es que ir con una perreta de 30 kilos es que no va contigo en la cabina, va en otro lugar de un avión. Y los trámites no son sencillos, ni siquiera se hacen en el Perú. Hay que encargar un trámite en una empresa que lo manda a Brasil o a Chile. Entonces, mi maleta primero tiene que ver con lo que no ocurre en la maleta, sino con un ser de cuatro patas peludo y ladrador que da mucho amor. Punto uno. Punto dos, soy escritor y en la maleta pueden faltar muchas cosas, pero no algún libro que tenga curiosidad o que no quiero dejar atrás. Entonces en la maleta siempre he andado con libros, viajo con libros. A veces ya los abandono leídos cuando están, pero el libro queda atrás. Y por último, no solamente es el libro, no solamente es la moca, sino algo un poco más inútil o mucho más inútil, que son algunos recuerdos o souvenirs, algún tipo de artesanía, algún tipo de adorno del escritorio que cargo conmigo porque es mi forma simbólica de cargar con la casa que dejo atrás para la casa que montaré en el futuro. ¿Cómo abordas la migración en el libro? Soy un ser humano y creo que mi humanidad y sensibilidad sigue a flor de piel. Estar aquí en Lima, aunque no se note tanto, a veces me conmueve mucho, me emociona mucho. Yo creo que voy a ser un viejo muy llorón por la sensación de emoción que me produce los contactos humanos. En ese contexto, mi migración está determinada por mucho esfuerzo y conquistas o logros, consecuencia del esfuerzo y también de mucha suerte, de mucho azar, de muchos eh, buenaventuranzas que han sucedido. Pero eso no me impide mirar siempre al extranjero, como yo, en territorio ajeno, con una inmensa simpatía y empatía. Entonces, eh, yo tengo la ingenuidad de pensar siempre bien del migrante, porque creo que la gente en verdad no deja la tranquilidad o relativa tranquilidad de su lugar de origen para ir a destrozar un país ajeno o arruinar su propia vida en el exterior. Algo hay más complejo de ello. Y en esa complejidad, como tú bien dices, he vivido experiencias como testigo y también como protagonista de experiencias migrantes que siempre están, no siempre, pero tienden a estar asignadas por el estereotipo, la generalización,
Y yo me rebelo ante eso. No me jodan. No voy a admitir, no voy a consentir que una persona por ser extranjera ya sea sospechosa de algo y lo que sea. Y entonces, si ya nos ponemos más serios con tu pregunta, yo puedo entender toda la preocupación de la sociedad peruana con un tipo de migrante extranjero, pero no reduzcamos al migrante extranjero a 4 sustantivos peyorativos, sino el que se empobrece la sociedad acogida. Y el Perú tiene a hoy la oportunidad de ser mejor de lo que han sido otros países que recibían migrantes. Dada la coyuntura actual, con esta corriente de derechas fascistas, xenófobas, ¿cómo ves la situación del migrante en Canarias, la ciudad en la que vives? A ver, vamos, la pregunta tiene la complejidad que te agradezco. Primero, ya no vale decir, oh, yo no soy machista, yo no soy racista, yo no soy xenófobo, yo no hago nada. No, no, no. Hay que ser antimachista, hay que ser antirracista, hay que ser antisenófobo. La inacción ya es complicidad. En un mundo, como tú bien dices, donde un extremismo, generalmente de derechas, decide señalar al extranjero como el chivo expiatorio de males ajenos, de que me roba el trabajo, me roba el marido o me roba la comida. Entonces, yo debo tener la tranquilidad que en una sociedad como la española, que tendrá múltiples defectos, todavía no ha sido devorada, y ojalá que no suceda, y por eso hay que combatirlo, por un extremismo de señalamiento al foráneo. Yo, en tanto extranjero, puedo pasar desapercibido y tranquilo, puedo recibir un trato racista de algún imbécil, porque imbéciles nunca faltan, pero yo sigo creyendo que la sociedad donde vivo, que es la Canaria, es una sociedad, primero, donde hay una tasa migrante muy significativa y una tasa mucho más alta de turismo, por donde el extranjero es fácil de ver. Y hay que decir que en España, en verdad, el extranjero latinoamericano o iberoamericano, como queramos llamarle, según como lo pensamos en territorios, no es necesariamente percibido como amenaza, en la medida que la lengua es común, las bases religiosas tienen cierto sustrato que nos emparenta, la cultura tiene cercanía. Entonces, en sociedades como la española, por lo menos, creo que el migrante de carácter magrebí, el migrante de religión musulmana, es un migrante que sí está perfilado negativamente, aunque no de forma, felizmente, no de forma general. Pero definitivamente tenemos que combatir el modo en que se pueda señalar a ese migrante. Porque si admitimos que al migrante rumano se le diga cosas, que al migrante senegalés se le diga cosas, pues estamos deshumanizando todo. Y porque además el extremista, cuando gana terreno, avanza. Y claro, hoy no te toca a ti, pero mañana te va a tocar. Desde tu perspectiva como miembro destacado de la academia, ¿cómo aborda la universidad el proceso de migración? Muy bien, porque la población es muy alta de docentes migrantes. A ver, me decía Marcel Velázquez, mi colega decano de la Facultad de Letras de San Marcos, la facultad no tiene ningún vicerrector en el extranjero. Mi rectora, Ana María González, con la cual hemos venido acá al Perú para ver convenios, firmar acuerdos, ver cómo podemos cooperar para crecer y desarrollarnos, es una migrante interna. Ella no es canaria, es madrileña. Yo soy un peruano en España. En un aula, yo entro a mi aula de teorías de la comunicación porque yo dicto asignaturas. En tanto vicerrector, felizmente puedo seguir dictando asignaturas. En teoría de la comunicación, ¿cuántos estudiantes había? 7 italianos, un ecuatoriano, mexicana. Entonces uno va teniendo una población muy diversa. Yo tengo ahora a Anita en el aula pequeñita de lenguaje escrito, audiovisual y publicitario. Anita es de Ghana, africana. Entonces, qué estupidez sería rechazar la posibilidad del migrante europeo, latinoamericano o africano cuando enriquece tanto. Mis estudiantes crecen como seres humanos y aprenden más con esa competencia que de una cultura distinta se siente en nuestros asientos de la universidad. Entonces, desde la universidad,
con total franqueza y enorme alegría, yo puedo decir que es un entorno seguro para el extranjero e incluso muy abierto a disfrutar de su diversidad cultural. ¿Qué te motivó a escribir Con Derecho a Soñar? Con derecho a soñar, el libro que se presentó en Lima recién, parte de un hecho muy curioso y es que, y trágico, a Canarias llegan los migrantes africanos en situación irregular en embarcaciones que se conocen como pateras y cayucos. Esas personas que llegan buscarán de múltiples modos su acomodo en el ámbito español o en el ámbito europeo. Las embarcaciones en las que llegan son acumuladas por la autoridad competente en lo que llaman cementerios de pateras y cayucos, que están dispersos en varios sectores de la isla. Un día de enero, pasado Reyes, después de Navidad y Año Nuevo, leo en las noticias que han incendiado unas pateras y cayucos, pero no han sido quemadas por la autoridad, sino la prensa noticia eso como un acto de vandalismo. Están quemando las pateras y cayucos. Y a mí me preocupó, porque están quemando algo que es simbólico de la migración. Alguien está queriendo quemar la migración. Es una metáfora de quemar, asustar al migrante. Entonces me pregunté si es que esto había que jalar un hilo. Pero puesto, yo tengo un lugar de enunciación, yo soy peruano, yo sigo siendo peruano. Y yo lo miro desde mi lado peruano. Entonces, este libro es contar cómo se percibe la migración de este africano en España, sabiendo que es un latinoamericano racializado étnicamente, contando el testimonio de sus padres migrantes y de su quehacer como migrante. Entonces, el libro tiene una potencia particular sobre la base de reflexionar sobre no la migración, sino qué nos toca hacer frente a la percepción de la migración. Y frente a ello, hago, hago uso, como tú bien dices, de la crónica, y la crónica me permite entrevistar, testimoniar, fotografiar y encuestar. ¿Cuál es el papel que cumple la fotografía en tu trabajo como escritor y específicamente en este libro? En general, la fotografía es importante para mí. Yo escribí, trabajé un proyecto con Darina Alarcón para la revista Public Space de Brooklyn en torno a la literatura peruana de la violencia. Hicimos un proyecto muy bonito y se publicó en la Public Space. Luego le ofrecí a Public Space una crónica italiana. Yo iba a pasar un tiempo en Italia y ofrecí una crónica de cómo se vive la Semana Santa en Italia. A mí me da curiosidad. La crónica era fotografía y el relato literario, textual. Y luego me di cuenta que en verdad salió muy largo y ya no entraba en la revista. Pero el juego del diálogo, no la ilustración, la foto no ilustra el texto, sino el diálogo, no necesariamente complementario, pero sí simbiótico entre fotografía y texto, me gustó. Y entonces hice una versión eh, más latinoamericana. Yo tengo curiosidad por 4 ciudades que no son capitales y que me parecen claves de América Latina. Cartagena de Indias en Colombia, Valparaíso en Chile, Cuenca en Ecuador y Cusco en el Perú. Entonces recorrí estas ciudades haciéndole fotos. Dije, acá hay algo. Y cuando lo comenté con la revista Rio Grande Review de la Universidad de Texas, me dijeron, se publica todo, con fotos. Entonces, yo la crónica me acerco a ella no solamente con la palabra, sino con ese otro lenguaje mío que es el visual y de la fotografía. Casi siempre fotos sin gente, salvo algunos momentos donde es esencial. Y entonces la crónica que al final se publicó en un libro con las fotos de Italia o las ciudades y mi cámara, son antecedentes de este libro, donde la fotografía era imprescindible para poder evidenciar casi palpablemente que lo que cuento es real y que esa realidad no podemos dejar de mirarla u obviarla. En el campo de la escritura, ¿qué se nos viene de Juan Manuel Chávez? ¿Qué tenemos que esperar?
¿Qué viene después de Con Derecho a Soñar? Yo tengo miedo, Karina, de que un día no tenga nada que escribir. Y, y puede suceder. ¿Qué me alegra? Que tenga un libro de cuentos inédito y una novela que nadie la publica. Pues bien, puedo seguir a ella y seguir escribiéndola y cambiándola. Entonces hay futuro porque tengo pasado.